a la que a la que el mundo celebra actualmente. Antiguamente eran días santos, eran días en que la televisión abierta pasaba todos los días películas bíblicas. A veces llegaban a aburrir verlas una vez tras otra vez, un año tras otro año. Habían conmemoraciones bonitas y, esta conmemoración, si bien era del mundo, tenía un profundo sentido religioso. Y gloria a Dios por la celebración de Semana Santa. Porque a pesar de que esto nace como una celebración católica, Dios en su soberanía, en su autoridad, permitió que esta celebración recuerde el momento más glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y el momento más glorioso de nuestro Señor Jesucristo no fue su nacimiento. El momento más glorioso donde se ve el poder, la autoridad, la majestad, la misericordia de Dios y de su Hijo Jesucristo es en la crucifixión. Porque Dios, teniendo legiones de ángeles, teniendo millones de millones de millones de ángeles que podían bajar y defender a su Señor, se sujetaron a la voluntad del Padre. Así como el mismo Cristo, siendo Dios, se sujetó a la voluntad del Padre para ir a morir en la cruz, por usted y por mí. Este no es simplemente, mi hermano, nosotros somos cristianos. Se supone que somos cristianos evangélicos pentecostales. Deberíamos tener un profundo sentido de admiración por esta celebración que en muchos calendarios antiguamente se empezaba con Jueves Santo, Viernes Santo y después Domingo de Resurrección. Esta celebración y estos versículos que hemos dado lectura en esta noche hablan de precisamente este momento de cuando Cristo está a punto de ir al Monte de los Olivos a rendir su voluntad a Dios y a decirle a su Padre, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Esta oración que nosotros pudimos leer aquí en Juan 17 es anterior a eso. Y yo puedo pensar, y yo creo que esta es la legítima oración del Señor Jesucristo. Y es tan importante para mi vida, porque aquí también estoy metido yo. Aquí en esta oración también está metido usted. En esta oración, Cristo ora por su propia vida, después de la muerte, ora por sus discípulos, por los que están ahí alrededor de él, y ora también por aquellos que creerán en él, en Cristo Jesús, a través de sus discípulos. Y ese soy yo. Yo soy uno de esos, de los que creyeron a través de la predicación de los discípulos de Cristo. Yo creo que usted también es uno de esos. Por lo tanto, es una oración importantísima y que en este mismo capítulo se refleja de que el Espíritu Santo inspiró a Juan para que le dejara escrita. Esta oración para mí es maravillosa, es hermosa. Y esta oración, como le decía anteriormente, se hizo en en un día como hoy, como dicen por ahí las efemérides de no sé, de un 24 de diciembre, de los que nacen, de las cosas que suceden importantes. Si nosotros supusiéramos que un día como hoy, en unas horas más, nuestro Señor Jesucristo iba a ser arrestado, esta oración la hizo en un día como hoy. La hizo en el último minuto que estuvo, digamos, tranquilo en comunión con sus discípulos antes de ir al Monte de los Olivos, antes de ir al jardín de Getsemaní. Y, y es maravillosa la escritura, porque este mismo Evangelio de Juan viene desde el capítulo 13, hablando de solamente lo ocurrido en una noche. Lo ocurrido solamente en una noche se empieza a relatar en el capítulo 13 del Evangelio de Juan. Y aquí estamos llegando casi al final. ¿Y, ¿Y en qué momento estaba el Señor Jesús enseñando esto? Cuando todavía estaban en la casa tomando la cena, cuando estaban terminando de tomar la cena antes de salir. En el
más adelante en el capítulo 18 dice, habiendo dicho estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. Ahí salieron, pero en ese momento estaban en la casa. Y el Señor Jesús dice, Padre, la hora me ha llegado. ¿La hora cuál hora? La hora para la cual Él vino a esta tierra, la hora para dar su vida en rescate de los pecadores. La hora en que era necesario que Él muriera para darme vida. En que Él muriera para darle vida a usted. La hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Mis hermanos, como le decían delante, ¿cuál es el momento más glorioso de Dios? ¿Cuando condena al pecador en su justicia? ¿O cuando Dios perdona al pecador en su misericordia y en su gracia? ¿Cuándo se ve glorificado? ¿En qué situación se ve más glorificado Dios? ¿Cuando castiga haciendo justicia? ¿O cuando perdona teniendo gracia y misericordia? Cuando perdona teniendo gracia y misericordia. Porque nuestro Dios es santo. Nosotros en nuestra mente pequeña, finita, limitada, no podemos magnificar la santidad de Dios, no podemos entender la santidad de Dios, pero Dios se glorifica perdonando al pecador. Y eso es lo que dice, lo que le pide el Señor Jesucristo. Mire, lo que pide el Señor Jesucristo a su Padre: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Cristo, obedeciendo hasta la muerte a su Padre, estaba dándole gloria al Padre, porque el Padre lo envió, porque el Padre lo mandó a dar su vida por nosotros. Como le has dado potestad sobre toda la carne, para que dé vida eterna a todos los que les diste. ¿Sabe? Léalo por favor, léalo conmigo. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Usted y yo somos de Dios. Usted y yo somos no solamente creación de Dios, sino en el plan de Dios somos hijos de Él antes de que nosotros lo supiéramos que éramos hijos de Él. Cuán maravilloso es nuestro Dios, que antes de que nosotros naciéramos, Dios ya había dicho y determinado que nosotros íbamos a ser sus hijos. Y que vendría Jesús a darnos vida eterna, porque éramos de Dios. Dios, a pesar de que estábamos en el mundo, perdidos en el mundo, en vicios, en alcoholismo, en drogadicción, en cuánta cosa, Dios ya sabía que nosotros éramos sus hijos y que un día nosotros llegaríamos a conocerle. Ese es el maravilloso amor, poder, la autoridad, soberanía de nuestro Dios y Padre Celestial. Mis hermanos, Cristo vino con un propósito, y ese era dar su vida por causa de los pecadores, para que nosotros tuviéramos la justicia de Él y Él cargara con nuestros pecados. Y ahí es donde se glorifica a Dios. Ahí en donde, por eso les dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. No cualquiera recibe vida eterna. ¿Quién recibe eterna? El que conoce a Dios y el que conoce a su Hijo Jesucristo. Jesucristo había dicho a sus discípulos en el capítulo 14 que Él era el único camino hacia el Padre, que nadie podía conocer al Padre si no conocía a Jesús. Y también les dice en ese mismo capítulo 14 que los discípulos ya conocían al Padre porque conocían a Jesús. Conocer a Jesús es conocer al Padre tienen que conocer al Hijo. Mis hermanos, nosotros decimos ser cristianos evangélicos, pentecostales. ¿Conocemos al Hijo? ¿Lo conocemos con la intimidad con que el Hijo quiere ser conocido? Dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú. Mire, le pide el Señor Jesucristo que el Padre lo glorifique a Él, tú al lado tuyo, con aquella gloria con
que tuve contigo antes que el mundo fuese. El Señor Jesús es eterno y siempre estuvo al lado de su Padre. Y cuando en esa conversación entre la Trinidad se preguntaron el uno al otro, ¿quién tendrá que dar su vida? El Hijo dijo que sí, y lo dijo con gozo, porque iba a recibirnos a todos nosotros, todos nosotros íbamos a poder estar delante de la presencia de nuestro Padre. Este es Jesús, orando momentos antes, horas antes de ser encarcelado, ser abofeteado, ser avergonzado, pidiendo que el Padre le glorifique a Él para que Él le pueda dar la gloria. Usted no puede dar de lo que no tiene. Jesús tenía que ser glorificado en la cruz para darle gloria al Padre. Jesús tenía que demostrarle el amor hacia usted para que usted conociera el amor que el Padre tiene de usted. Es hermoso porque dice en el versículo 6, he manifestado tu nombre, el nombre de Dios a los hombres que del mundo me diste. De nuevo dice, los hombres que están a mi lado, tú me los diste, porque eran tuyos eran, y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. El mismo Señor Jesús dijo que Él no enseñaba cosas por su propia cuenta, enseñaba las cosas que el Padre le daba que enseñase. Hacía la voluntad del Padre, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Esos eran los discípulos. Esos eran los 11 discípulos que estaban ahí cenando junto con su maestro. Porque Judas ya se había ido. Judas ya estaba preparando todo para que Cristo fuera encarcelado. Aquí estaban los 11. En esta instancia es el momento más íntimo que tiene el Señor Jesucristo junto con sus discípulos. Y sigamos leyendo desde el versículo 9. Yo ruego por ellos, miren lo hermoso del Señor. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo que es mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Yo ruego, yo, teniendo todo el poder y toda la autoridad, habiendo sanado enfermos, resucitado muertos, limpiado leprosos, parado tormenta, dice al Padre, yo ruego por ellos. ¿Está entendiendo y conociendo el corazón de Cristo a través de esta oración? Espero que sí, que el Espíritu Santo les pueda revelar lo maravilloso que es esta oración para cada uno de nosotros. Yo ya no estoy en el mundo, más estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Mire la hermosa petición. Y esa petición también incluía a Jacobo, que meses después o tiempo después iba a morir en manos de un Herodes. Pero iba a haber un Pedro que también iba a ser libertado en esa misma instancia. Pero ¿cómo guárdalo? ¿Por qué unos mueren y otros viven, como decía mi hermano Daniel, en delante de la historia de los misioneros? Porque Dios, en su suprema voluntad, sabe que es lo mejor para nosotros y para ellos. Si lo mejor para nosotros es que alguien muera, morirá. Si lo mejor para nosotros es que alguien viva, vivirá. Porque Dios sabe todas las cosas y Él sabe cómo trabaja. Pero el Señor Jesucristo estaba pidiendo que su Padre guardara a aquellos discípulos que estaban con Él. Cuando estaba con ellos, dice el versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Nuevamente el Señor Jesús le está diciendo, todos los que están acá al lado mío, y lo está diciendo con los ojos levantados al cielo, son tuyos. Y tú me los diste y yo los cuidé. El mismo Señor Jesús, momentos antes, le había dicho, han pedido zarandearos, pero yo he rogado al Padre que su fe no les falte. Fíjese el amor que Cristo tenía por sus discípulos.
sabiendo Jesús que ya los iban a negar, sabiendo Jesús que todos iban a desparramarse, iban a huir, pero aún así les demostraba su amor. Aún así Jesús le estaba diciendo cuánto los amaba y cuánto los deseaba. Pero ahora voy a ti, ya hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Aquí es cuando yo creo y yo veo que esta oración Jesús la dijo estando en compañía de sus discípulos para que quedara escrita. Pero ahora voy a ti, ya hablo esto en el mundo. ¿En qué mundo? En el mundo terrenal, en el mundo en que nosotros pisamos. No lo dijo cuando Él se fue o no lo dijo en secreto, lo dijo delante de todos sus discípulos para que esto pudiera quedar escrito para fortaleza suya, fortaleza mía. Y yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No es casualidad que este libro escrito hace más de 2000 años todavía siga en nuestras manos. Mis hermanos, la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios, y esto es lo que nos lleva a toda verdad, lo que nos dirige por el camino de la verdad, a través del Espíritu Santo. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo, ¿ves? La gran comisión. Usted como creyente no está para sentarse y no hacer nada. Usted como creyente está para llevar testimonio de lo que Cristo hizo en su vida a los que están en el mundo. Yo creo que todos nos dolemos por aquellos familiares, parientes que se van y que no conocen de Dios, ¿cierto? Ya, nuestra labor es ir por aquellos que no conocen a Dios. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Qué significa santificarse? Apartarse. Cristo se apartó de todos para Él, solamente Él, ir a la cruz y dar su vida por usted y por mí. Ese es el amor de Cristo. Ese es el amor de Cristo hacia sus discípulos. Y fíjese ahora dónde entramos nosotros, en el versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entre esos estamos los 12 conectados en esta noche. Para que, mire, y con qué propósito, con qué fin está rogando el Señor. En la escuela dominical pasada, del domingo pasado, aprendíamos que un ruego es algo intenso, es algo profundo, que sale de la necesidad del corazón del hombre hacia Dios, entregándole la necesidad propia a Dios para que Él tome carta en el asunto. Eso es lo que está haciendo el Señor Jesús. Y está diciendo, ¿para qué? Estoy rogando para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que todo el mundo crea que tú me enviaste. Una iglesia dividida no puede mostrar el amor de Dios. Una iglesia dividida no puede mostrar, no puede dar testimonio fehaciente de lo que Dios hace en las vidas de los hombres y de las mujeres. Por eso debemos estar unidos, como también lo han dicho las escuelas dominicales de estas últimas semanas. No podemos estar divididos, no podemos estar con pensamientos distintos. Tenemos que estar unidos en Cristo Jesús para dar testimonio fehaciente de lo que Dios Padre hace en medio nuestro, del cambio que produce. Yo no sé por qué el Señor Jesús está hablando de esta forma. Yo no entiendo por qué el Padre Celestial viene en las escuelas dominicales, en las predicaciones, pidiéndonos que seamos unidos, pidiéndonos que en oración entreguemos nuestras